Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un seminario más del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Vamos a esperar unos segunditos a que se nos eh, unan más personas. Somos 15 en este momento. Me permito hablar mientras de la dinámica de nuestros seminarios. Hoy tenemos la presencia de la doctora Elsa Noreña, de la Unidad de Química con sede en CISAL. Y ella nos va a dar una pequeña charla y a partir de ahí nos va a contestar algunas preguntas. Esas preguntas las pueden hacer directamente en el chat de aquí en Facebook, ¿ok? Los invitamos también a seguir nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de YouTube y tenemos una página web que es www.landresc.mx y a nuestro correo si quieren recibir nuestro boletín, nuestra newsletter que es mensual, pueden mandarnos un correo a difusión@landresc.mx. ¿Okay? Bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir iniciar el webinario. Les quiero presentar a la doctora Elsa Noreña Barroso. Ella es técnico académico, titularse de tiempo completo en la Universidad de Química en CISAL, que pertenece a la Facultad de Química en la UNAM. Vamos a checar un segundito la transmisión, perfecto. Ella es egresada de la carrera de Biología de la Universidad Autónoma de Yucatán, con una maestría en Biología Marina y un doctorado en Ciencias Marinas, otorgados ambos por el CIMBESTAB. Desde el 2007 está a cargo del Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeras de la Unidad de Química en CISAL, participando en las líneas de investigación de química ambiental y ecotoxicología. El trabajo de la doctora Elsa Barroso se enfoca en el análisis y evaluación de efectos tóxicos de contaminantes orgánicos como plaguicidas, hidrocarburos, productos farmacéuticos y de uso personal y otros contaminantes emergentes en agua, sedimentos y organismos de ambientes, así como la determinación de perfiles de ácidos grasos en tejidos biológicos. Ella forma parte del comité editorial de las revistas especializadas Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology y del Journal of Analytical and Bioanalytical Methods. Es miembro del Consejo de Dirección del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y participa en la red temática de toxicología de plaguicidas. Finalmente, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Elsa Barroso, le damos una cordial bienvenida a este webinario y les doy la palabra. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias, Deneb. Muy buenas tardes y muchas gracias por permitirme participar en esta serie de webinarios que tiene LANRESC. Y espero que la información que les voy a presentar hoy sea de interés no solo para los que estamos en el ámbito académico, sino también para el público en general, ¿no? Que esta es una de las ventajas de estar en el encierro y de tener las redes sociales como medio de difusión, ¿no? Que nos pueden escuchar muchas personas que tal vez no verían esta charla, ¿no? En otras condiciones. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Empezando después de estos leves problemas técnicos, les recuerdo que estamos hoy en el webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Elsa Noreña Barroso, del Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeras de la Unidad de Química en su sede en CISAL, Yucatán, y nos va a presentar contaminantes emergentes y sus efectos potenciales en los ecosistemas costeros. Sin más preámbulo, doctora, le doy la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Ok, muchas gracias y una disculpa porque preparamos todo desde antes, pero esto de estar en vivo es así como los fierros no tienen palabra de honor, entonces quién sabe qué pasó. Ok, entonces les voy a platicar un poco
O sea, ¿qué vamos a platicar hoy? Es, ¿qué son los contaminantes emergentes? ¿No? El chiste es que después de esta plática ustedes tengan una idea de qué son. Les voy a dar algunos ejemplos, van a ver que son muchísimos, entonces solo van a hacer unos cuantos ejemplos. Algo que me interesa mucho es que entendamos qué tanto participamos nosotros como cualquier individuo en liberar contaminantes emergentes al ambiente acuático. Vamos a evaluar algunos de los efectos que pueden tener, así de forma muy general. Y en ciertos momentos nos iremos a revisar datos que hemos obtenido en estudios realizados en la península de Yucatán. Entonces, continúo. Digamos, siempre como introducción hay que recordar que cada vez somos más personas en el planeta y los humanos tenemos la gran capacidad de modificar nuestro ambiente, y entonces las actividades relacionadas con los humanos están por todos lados, ¿no? Y eso implica desechos y por lo tanto contaminantes. Entonces aumenta la población, aumentan las actividades humanas porque necesitamos tener recursos, y eso siempre va de la mano con cierta degradación de los ambientes acuáticos. Y en particular las zonas costeras son muy vulnerables, porque las zonas costeras son sitios donde se concentra una gran cantidad de población, donde se realizan muchas actividades que son potencialmente contaminantes, y digamos que este es uno de los objetivos del ANRESC, ¿no? O sea, verificar la salud de los ecosistemas costeros y qué tanto se podrían recuperar ante la presencia de ciertos estresores. Entonces, si hablamos de contaminantes, tenemos, o sea, de contaminantes en la zona costera, tenemos toda una variedad de contaminantes. Unos que se llaman legacy pollutants, que se han estudiado desde hace mucho tiempo, como son los hidrocarburos y los plaguicidas organoclorados como el DDT. Tenemos un grupito que es del que vamos a hablar hoy, que son los contaminantes emergentes, que son un grupo de compuestos que se empezaron a estudiar relativamente desde hace poco, ¿no? Entonces, ¿qué son los contaminantes emergentes? Son compuestos químicos que pueden ser naturales o sintéticos, no forzosamente tienen que ser compuestos creados por el hombre. En este grupo también se incluyen microorganismos, ciertos microorganismos o toxinas de microorganismos, pero en esta práctica yo no voy a hablar de eso porque no es mi área, cuya presencia en el ambiente en general no se monitorea, no hay normas que regulen su presencia o la cantidad de esos compuestos en el ambiente, y se tiene la sospecha que pueden causar efectos negativos tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista de salud de los humanos. Entonces, algunos puntos claves del estudio de contaminantes emergentes es tener en cuenta que no son precisamente contaminantes nuevos, aunque se les dice contaminantes emergentes y uno tiene la idea de que todos acaban de surgir. En realidad son compuestos que ya se usaban desde hace mucho tiempo, y hasta hace relativamente poco se empezó a hacer énfasis en la importancia de estudiarlo. Por lo tanto, como no son nuevos, algunos han estado presentes en el ambiente desde hace décadas, ejerciendo sus efectos negativos potenciales, ¿no? Otra cosa que es importante es que muchos de estos contaminantes no son removidos o no son completamente removidos por las plantas de tratamiento de agua. Entonces, en muchos sitios, por ejemplo, en Yucatán no tenemos casi no hay plantas de tratamiento, pero en muchos sitios todas las aguas residuales van a plantas de tratamiento que quitan algunos contaminantes y algunos tóxicos potenciales, pero muchos de estos compuestos salen sin ningún problema, ¿no? O cierta cantidad de estos compuestos sale por los efluentes de las plantas de tratamiento y regresan a los ambientes acuáticos. Otra cosa que es importante son compuestos que se liberan en concentraciones muy, muy bajas. Estamos hablando de concentraciones de menos, o sea, por debajo de las partes por billón.
en general en el agua están en concentraciones de nanogramos por litro, o sea, partes por trillón. Entonces, algo por lo que también se están estudiando más ahorita es que la tecnología nos ha permitido, o sea, las técnicas analíticas actuales y los instrumentos con los que contamos nos han permitido poder medirlos en el agua. Antes hubiera sido imposible detectar estas concentraciones tan bajas, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita se pueden estudiar mejor. Y otra cosa que es muy importante es, de muchos de estos compuestos, la importancia desde el punto de vista ecotoxicológico aún se está evaluando. Pues de algunos sí hay evidencia, de algunos hay polémicas, y como son compuestos, muchos compuestos los utilizamos en los alimentos o son productos que nos ponemos para el cuidado personal. Entonces, hay mucha polémica de qué tan tóxicos son y qué tanto se tendrían que regular, ¿no? Entonces, por eso la verdad son muy interesantes. Entonces, ¿qué compuestos están, qué grupos de compuestos están en este tipo de contaminantes? Son muchísimos. Yo aquí nada más puse algunos para que tengan una idea y se queden con esa información. En las dos primeras líneas tenemos los productos farmacéuticos, tanto humanos como veterinarios. Eso es muy importante porque la industria veterinaria aporta muchísimos contaminantes al ambiente. Y también drogas de... drogas de uso... drogas que no se pueden... de uso recreativo, perdón. Y también tenemos los productos de cuidado personal. Aquí les puse este circulito porque esos dos grupos se conocen como PPCPs, que son productos farmacéuticos y de cuidado personal. Después tenemos los plastificantes y los retardantes de flama. Son sustancias que están en muchísimos productos que utilizamos en nuestros aparatos electrónicos, en nuestra ropa, todos los plásticos que utilizamos para que no queden rígidos y sean duraderos, tienen ciertos compuestos como ftalatos que pueden ser tóxicos para los organismos acuáticos, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo un mundo de diferentes compuestos. También hay aditivos que están en los alimentos, que pueden ser tóxicos. Las nanopartículas que se usan para elaborar muchísimos productos industriales también se está viendo que pueden tener un efecto tóxico y que se pueden considerar como contaminantes emergentes. Tenemos toda la gama de surfactantes, de detergentes o tensoactivos y de productos de desinfección, que es algo muy importante ahorita que con la pandemia queremos desinfectar todo. Entonces ahí también con esas actividades se generan contaminantes emergentes. Y algunos plaguicidas, hay algunos que no se consideran emergentes porque están regulados, se conocen muy bien sus efectos y etcétera, pero hay algunos plaguicidas que apenas están surgiendo o que se están empezando a utilizar muchísimo y que no se conocen sus efectos. Y en este lado tenemos de manera muy general, ya después lo vamos a ver un poco más específico, algunos efectos que pueden causar los contaminantes emergentes en los organismos, ¿no? Tanto los acuáticos como todos los demás, ¿no? Incluidos nosotros, los bichos más grandes. Entonces, entre los efectos que se pueden presentar es carcinogénesis, ¿no? Que se generen ciertos procesos que lleven a la generación de tumores y de cáncer. Teratogénesis, que es cuando hay malformaciones en los embriones, ¿no? Lo cual, imagínense, es catastrófico, ¿no? Para ese individuo que está formándose. Estrés oxidante o estrés oxidativo, o sea, estos compuestos pueden alterar la actividad de toda una batería de enzimas que son encargadas de que funcionemos en realidad, ¿no? De que nuestras membranas se mantengan intactas, que podamos contrarrestar digamos, la presencia de otros compuestos que pueden dañar nuestros lípidos, etcétera.
un punto muy importante que después lo vamos a ver es la disrupción endocrina. O sea, muchos de estos compuestos son disruptores endocrinos. Quiere decir que toman el lugar que deberían de tomar ciertas hormonas o se comportan como hormonas y imagínense todo lo que puede causar en un organismo, después lo vamos a ver. Algunos por su, digamos, por los principios activos que contienen, pueden generar resistencia de organismos patógenos, ¿no? Que sean resistentes a ciertos medicamentos y que después cuando queramos eliminarlos ya no los podamos eliminar. Y muchos otros compuestos, efectos, que aún están por determinarse. Entonces, siguiendo un poco más con explicarles qué son los contaminantes emergentes, por ejemplo, en Europa hay reportes de más de 700 contaminantes emergentes, más sus metabolitos o sus productos secundarios, ¿no? Y como les expliqué en la diapositiva anterior, pues la verdad es complicadísimo abarcar todos, ¿no? Entonces se pueden agrupar en más de 20 clases de acuerdo al origen que presentan. Y de las clases más importantes están los farmacéuticos y de cuidado personal, que es lo que les mencioné, las dos primeras líneas que les mencioné en la diapositiva anterior, que se llaman PPCP, y que tienen un origen urbano y de ganadería. Los plaguicidas que están relacionados con la agricultura, los productos de desinfección que tienen que ver también con actividades urbanas, o sea, nosotros usamos productos para desinfectar y también en la industria, y compuestos que tienen que ver con aditivos industriales, por ejemplo, aditivos de la gasolina, lo que les dije, los plastificantes, productos para la conservación de la madera. Entonces, en este diagrama les presento un poco el mundo de los contaminantes emergentes. Entonces, aquí pueden ver en la parte de arriba que los contaminantes pueden ser sustancias orgánicas e inorgánicas y particuladas, ¿no? O sea, se pueden presentar en forma particulada. Yo solo voy a hablar de las sustancias orgánicas, pero hay muchísimos contaminantes emergentes inorgánicos que son importantes para la salud. Y de esos contaminantes hay diferentes formas de estudiarlos. Una, aquí estamos viendo el cuadrito del medio, es vamos por ciertos compuestos específicos y tenemos métodos para cuantificar y decir exactamente cuánto hay, qué concentración en nanogramos por litro, les digo generalmente, hay de esa sustancia en el agua. La otra opción es no hacer una cuantificación como tal, pero solo evaluar qué compuestos están presentes en el agua, o sea, una evaluación cualitativa, una screening, ¿no? Y también se pueden hacer estudios de efecto, o sea, poner esa agua en ciertos organismos y ver qué les pasa, ¿no? Entonces, considerando eso, tenemos 5 categorías diferentes de contaminantes emergentes. Unos, los muy conocidos porque se sabe que son peligrosos, se sabe que son muy utilizados y por lo tanto hay muchísimos reportes si buscamos en la literatura. Otros, de los que sí se sabe, o sea, se pueden cuantificar por encima de los niveles en los que se presentan en el ambiente, por encima de los niveles en los que se puede presentar un efecto para los organismos y por encima de ciertos lineamientos, normas que regulan su presencia. Y de este lado tenemos todo el espectro desconocido que todavía persiste, ciertos compuestos de los que no hay registro porque nadie los mide, porque que no se sabe qué tan peligrosos son, cuáles son los efectos que pueden causar, y de plano muchos que aún no están reportados y que conforme vayan pasando los años vamos a ver que van a ir surgiendo y se va a ir averiguando que causa este problema, están presentes en tales concentraciones. Y lo de abajo que me interesa mucho que lo chequen es cuáles son las fuentes. Entonces, si ven, las principales fuentes de contaminantes emergentes son 3. Las fuentes urbanas, las actividades agropecuarias y la industria. Y en esta primera, en la urbana, están los productos farmacéuticos y los de cuidado en el hogar y cuidado personal. Ahí es justamente todo un bloque en el que todos nosotros tenemos participación, porque todos consumimos medicina, todos usamos productos, nos ponemos bloqueador solar, cremas en la cara, usamos diferentes limpiadores en nuestra casa. Entonces ahí
nos damos cuenta que nosotros participamos directamente y activamente en esta contaminación. Y del otro lado tenemos, por ejemplo, los contaminantes emergentes que vienen por las actividades agropecuarias. Ahí también podemos tener algo que ver nosotros porque tenemos mascotas. Las mascotas son una industria muy importante y también consumen muchos medicamentos y productos para regular parásitos, etcétera, etcétera. Y pues están plaguicidas que se usan en la agricultura y algo muy importante que también utilizamos para fumigar nuestras casas, para conservar nuestros jardines. Entonces ahí también no necesitamos tener un mega rancho para utilizar plaguicidas y contribuir a que se liberen en el ambiente. Y al final tenemos todo un bloque que ahí sí no tenemos tanto que ver nosotros, más que como consumidores, que es la industria, ¿no? Lo que les decía, plásticos, aditivos, en alimentos, en ciertos productos que pueden generar contaminantes emergentes. Entonces, antes de que vamos a ver algunos ejemplos de algunos grupos, no todos, porque obviamente tendríamos que tener un seminario larguísimo y ustedes estarían aburridísimos, pero vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de ver los ejemplos, sí me interesa mucho explicarles algunos puntos que tenemos que considerar cuando evaluamos efectos de cualquier contaminante, y en este caso, pues teniendo en cuenta lo que ya les he platicado de los contaminantes emergentes. Los efectos tóxicos que pueden causar los contaminantes se van dando en diferentes escalas de organización biológica, ¿no? Y el nivel, digamos, en la organización tiene que ver con la magnitud y qué tan rápido se presentan esos efectos negativos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí abajo de la gráfica, contaminantes que tienen un efecto en ciertas moléculas, por ejemplo, en el DNA, en ciertas enzimas. Obviamente, imagínense, un contaminante que afecte el DNA, si tu DNA se ve alterado, los resultados pueden ser catastróficos, ¿no? Pero eso se va a ver más o menos a corto plazo. Una vez que se dan esas modificaciones en ciertas moléculas, se empiezan a ver efectos en la célula completa. Y ustedes saben, las células forman tejidos, entonces puedo empezar a ver modificaciones en tejido. Cuando esas modificaciones son muy grandes, entonces empiezo a tener problemas a nivel de individuo, ¿no? Entonces ya empiezo a tener problemas reproductivos en general, de conducta, hasta llegar inclusive a mortalidad. Y eso a la larga se va a reflejar en la población a la que pertenecen esos individuos. Y si empiezo a tener problemas con nuestras poblaciones, voy a tener efectos a nivel comunidad y eventualmente a nivel ecosistema. Todo esto obviamente va en tiempo, ¿no? A corto plazo voy a ver efectos a nivel molecular, celular. A largo plazo puedo ver efectos a nivel ecosistema. Y en términos de la red, eso es muy interesante. O sea, qué tan capaces, si están presentes estos contaminantes, qué tan capaz es ese sistema de regresar a un equilibrio, a funcionar otra vez, ¿no? No es fácil de determinar y pues hacer estos estudios, la verdad, es un poco caro y largo, pero es la idea, o sea, irlo considerando. Entonces, otra cosa que es muy importante, que quiero que tengan en cuenta en lo siguiente que vamos a ver, es los efectos en humanos. O sea, nos centramos mucho en esto es tóxico para los humanos. Muchos de estos contaminantes para los humanos no son tan tóxicos, puesto que ya pasaron las pruebas y te lo venden, y etcétera, etcétera. Aunque a veces hay algunas, de repente hay así como, ups, no era tan inocuo como te creía. Pero bueno, en general pasan pruebas. Pero ¿qué pasa en los organismos marinos y el ecosistema, no? O sea, ahí puede ser mucho más tóxico. Otra cosa que es importante es, no, estamos hablando de una mezcla de compuestos. Las pruebas se hacen muchas veces con compuestos individuales, pero cuando estamos expuestos a una mezcla de compuestos, puede haber fenómenos de aditividad, puede haber antagonismo, puede haber sinergia. Entonces, a un grupo de contaminantes emergentes puede causar un efecto mucho mayor, un daño mucho mayor que el que se había observado cuando lo probaban con compuestos individuales. Otra cosa importante, estamos hablando de efectos crónicos, porque las concentraciones, la cantidad de contaminantes emergentes que se libera es muy bajita, pero es constante, porque son productos que utilizamos todo el tiempo. Entonces se van dando efectos crónicos de
daños leves, pero constantes hasta que se presentan daños más importantes, ¿no? Digamos, efectos negativos que a lo mejor ya no son reversibles. Y lo que yo les decía, conforme aumentamos el nivel subimos en el nivel de organización biológica, aumenta el tiempo en que vamos a ver esos efectos. Yo les hablaba hace rato de la disrupción endocrina. Muchos contaminantes emergentes provocan disrupción endocrina y eso tiene que ver directamente con la reproducción de los individuos. O sea, provoca, por ejemplo, que machos produzcan sustancias que la deberían de producir las hembras, provoca que haya diferencias en las características sexuales de machos y hembras y entonces ya no tengan o sea, no se puedan reproducir adecuadamente porque no tienen órganos funcionales, ¿no? Entonces, y también muchas veces la generación de cáncer va asociada con hormonas, entonces ahí también hay una conexión. Y como les decía, pues todo esto, o sea, cambios en la reproducción, pueden tener efectos claros en los ecosistemas costeros y es muy importante ver qué tanto se pueden recuperar. Entonces ahora vamos a pasar a checar algunos ejemplos de estos productos y les voy a dar algunos datos de lo que hemos hecho, muy generales para no aburrirlos. Entonces el primer grupo que vamos a analizar son los productos farmacéuticos. Ahí están todos los medicamentos que alguna vez se han tomado y que conocen, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, anticonceptivos, que tienen hormonas, antidepresivos, antipiréticos, antiparasitarios, todos. Entonces, si estos compuestos, si uno se toma una pastilla porque le duele la cabeza, una parte de ese principio activo se va a eliminar a través de la orina. Entonces, el agua residual, todas nuestras aguas residuales contienen toda una mezcla de medicamentos que nos tomamos, ¿no? ¿A dónde van esas aguas residuales? ¿Cómo se tratan? Eso es muy importante. Eventualmente muchas de esas llegan a los sistemas costeros. ¿Y cuál es el primer efecto que vamos a observar? Es esos medicamentos tienen un efecto terapéutico y eso lo van a ejercer en los organismos que están en el agua, ¿no? No intencionalmente, obviamente. Entonces, a mí me duele la cabeza y me tomo ibuprofeno, pero ese ibuprofeno va a tener ciertos efectos en los pobres bichos, en el plancton, etcétera, que están en el agua. Entonces, ese es un problema, ¿no? O los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Pueden matar bacterias que eran benéficas, que estaban bacterias marinas, microorganismos marinos. Entonces, un ejemplo de lo que se ha hecho con farmacéuticos es el US Geological Survey. Hizo un estudio entre 2014 y 2017. Y ellos solo evaluaron 111 compuestos en más o menos 308 cuerpos de agua. Y para que tengan una idea, detectaron 88 fármacos diferentes. 91% de los sitios presentaron alguna mezcla de fármacos, concentraciones de hasta 36.142 nanogramos por litro. Las concentraciones que encontraron estuvieron muy relacionadas con actividades urbanas y la presencia de plantas de tratamiento, pero también encontraron fármacos en sitios donde no había plantas de tratamiento. Entonces, digamos que las plantas de tratamiento pueden ser un concentrador de estos compuestos porque no los eliminan, pero también en los sitios donde no hay plantas de tratamiento, pues se van directo, ¿no? A los sistemas costeros sin ninguna, sin ningún tratamiento previo, ¿no? Y ellos mencionan que están subestimando los compuestos porque puede haber más de 4.000, ellos consideran 4.000 compuestos individuales. Y los que encontraron con mayor concentración y frecuencia fueron nicotina, metformina, cafeína, cotinina, que es un derivado de la nicotina, lidocaína, carbamazepina, acetaminofén y tramadol. Y ahí, ahorita les voy a presentar toda la lista no para que la lean, pero para que tengan una idea. Por ejemplo, la metformina es un medicamento que se utiliza para la diabetes, ¿no? que consumen las personas que sufren diabetes. Produce disrupción endocrina en peces, aumenta la vitelloquinina en machos, ha causado intersex en machos,
y puede causar modificaciones conductuales y efectos en el crecimiento de peces, para que tengan una idea de una de las sustancias que más se encuentran. Entonces, aquí les presento, les digo, no se asusten, les puse esta lista para que vean todos los compuestos que encontraron, y aquí en los mapitas pueden ver dónde muestraron en el Pacífico, en el norte del Pacífico, en California, en el este, en el norte y en el sur de Estados Unidos. No es precisamente todo en la costa, pero son sitios, cuerpos de agua cercanos a la costa. Y si ven toda la listita de medicamentos, se pueden dar una idea. O sea, por eso les quise poner esta diapositiva, para que se den una idea de todo el mundo de fármacos que puede haber en el agua, y que no forzosamente los estamos midiendo ni los estamos considerando, ¿no? Y aquí les puse una flechita en la cafeína, porque nosotros aquí en Yucatán estamos haciendo, usando la cafeína, pues se considera como un fármaco porque está en algunos medicamentos y está pues, en los alimentos, pero nosotros lo utilizamos como trazador, porque es lo mismo que les digo con las medicinas. Yo tomo un café, una parte de esa cafeína la desecho a través de la orina. Si yo encuentro cafeína en la zona costera, quiere decir que ahí llegaron aguas residuales de origen humano, porque, o sea, llegó pipí de personas, ¿no? Entonces, y también si yo encuentro cafeína, quiere decir que no solo eliminé a través de la orina la cafeína de la tacita de café que me tomé, sino también de la pastilla que me tomé porque me dolía la espalda, ¿no? El antiinflamatorio, no sé. Entonces, hemos detectado cafeína en diferentes sitios. Varios de estos estudios los hemos hecho en colaboración con el Cinvestav, y en ellos participa, digamos, los dirige la doctora Flor Árcega. Entonces hemos encontrado, y el doctor Jorge Herrera en el Cinvestav, hemos encontrado cafeína en Michupté, en Cozumel, en toda la zona costera de Yucatán y a veces hasta en 200 metros lejos de la playa, ¿no? Esa es una tesis que está en proceso bajo la dirección de la doctora Flor Árcega, de la estudiante Marcela Gómez del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Y también hemos detectado cafeína en el anillo de cenotes. De más o menos 30 cenotes que muestramos, 40% tenían cafeína en el agua. Y también, por ejemplo, les presento aquí datos de un estudio que se hizo en la Riviera Maya en 2011. Chris Metcalf y su equipo pusieron un muestrador pasivo y si ven, detectan algo muy parecido a lo que reportan los del US Geological Survey, ¿no? Carbamazepina, acetaminofén, ibuprofeno, cafeína, cotinina. Ahí encontraron también cocaína, ¿no? Que es una droga recreativa. Pasando a otro grupo, tenemos los productos de cuidado personal. Ahí están los filtros solares que utilizamos. Pueden ser tóxicos, ¿no? Y están no solo en el filtro solar que nos ponemos, sino en muchos de los maquillajes, de los cosméticos que utilizamos. Pueden tener efectos tóxicos en el fitoplancton, en las microalgas, en los protozoarios. Hay reportes de que están asociados con el blanqueamiento del coral, ¿no? Que ahorita es un problema muy grande. Y también hay reportes de que causan disrupción endocrina en peces. Tenemos los parabenos, que es un conservador que se usa también en cosméticos porque evita que crezcan las bacterias, los hongos, las levaduras. También hay reportes de que causan disrupción endocrina en peces, ¿no? Se comportan como estrógenos. Y ahorita les voy a hablar en otra diapositiva de los repelentes y el triclosan, aprovechando estudios que hemos hecho, pero también hay algunos cosméticos que tienen micropredlas de plástico para tener, para hacer abrasivos que sirvan como para tallar, que sean rugosos, ¿no? Y esas perlas de microplásticos, pues son microplásticos que eventualmente van a llegar al agua y van a afectar a los organismos marinos. Aquí les presento algunos datos de lo que hemos hecho, datos de la tesis de Ana Luisa Kiel, bajo la dirección del maestro Santiago Capella. Medimos triclosan y DEET en el anillo de cenotes y encontramos, por ejemplo, DEET en 41% de pozos en Mérida. El DEET es un repelente, ¿no? Es el principio activo de los repelentes comerciales.
Y también es levemente tóxico, se cree que es neurotóxico para aves, peces y vertebrados acuáticos. Y el triclosan es una sustancia antimicrobiana, ¿no? Una bactericida que está en muchos champús, pastas de dientes, jabones. También causa, o sea, además de que puede matar a los microorganismos marinos benéficos, puede causar teratogénesis, disrupción endocrina, estrés oxidativo y cáncer en peces y en seres humanos, ¿no? Entonces, si ven, lo encontramos en cenotes, el DET en cenotes y en pozos de Mérida, y el triclosan lo encontramos en 94% de los pozos en Mérida y 100% de los cenotes que analizamos, ¿no? Y también lo encontramos en ciertos puntos de la costa de Yucatán, en sedimento, sobre todo en sitios de muestreo en Celestún y en Silam, que están asociados con ojos de agua, con manantiales y petenes. Entonces, como ven, sí hemos encontrado ciertos contaminantes emergentes, ciertos productos de cuidado personal en Yucatán. Otro grupo importante son los subproductos de desinfección, ¿no? Cuando nosotros usamos cloro o algún otro producto de desinfección, se forman unos productos secundarios que pueden ser tóxicos. Por ejemplo, los trialometanos, los ácidos aloacéticos, y etcétera, etcétera, hasta nitrosaminas. Los trialometanos y los ácidos aloacéticos son los más importantes de los productos de desinfección. Y el cloroformo es el trialometano que se detecta en la mayoría de los muestreos. Tienen efectos carcinogénicos, teratogénicos y también pueden causar daños a nivel reproductivo. Entonces aquí les presento una tablita de un estudio que hicimos. Esto no fue en la zona costera, aunque sí lo hemos detectado. Medimos trialometanos en pozos de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana de Mérida. Y si ven, de 93 pozos que muestramos, en 94% detectamos cloroformo. Entonces, está presente en los pozos. Eso quiere decir que puede llegar por todos los conductos del CARS a la zona costera fácilmente. Y, por último, el último grupo del que yo les voy a hablar son los plaguicidas. Los plaguicidas, como les dije, hay unos que se consideran de legado, que se han utilizado desde hace mucho tiempo y están bien regulados, muchos ya están prohibidos, pero se han desarrollado otros plaguicidas que supuestamente son menos dañinos como el glifosato, que es un herbicida, las piretrinas y los plaguicidas neonicotinoides. Entonces, se les considera emergentes porque muchos de estos no están regulados, están siendo muy utilizados y están presentes en muchos ambientes, ¿no? En concreto, les presenté aquí el caso del glifosato, ¿no? Que es un herbicida del que se habla mucho últimamente. Tiene muchas ventas, ¿no? Es el último negocio de Monsanto. Hay mucha controversia a si se debe permitir o no, porque se han hecho ciertos estudios y no se ha demostrado muy bien qué efectos causa, ¿no? Pero hay reportes de que causa daño en el hígado, genotoxicidad, o sea, daño en el material genético, riesgo a la salud en poblaciones de peces porque afecta una enzima que tiene que ver con los neurotransmisores, la acetilcolinesterasa, y también causa disrupción endocrina. Entonces, yo aquí les quise presentar, nosotros no tenemos datos del glifosato, pero medimos un plaguicida que no está regulado, que es el clorpirifos, un organofosforado que se vende en cualquier tienda. Ustedes pueden ir al Home Depot y comprar. Entonces aquí les puse un ejemplo. Estas son fotos reales de un estudio que hizo como parte de la tesis de maestría de Fernando Rubio, bajo la dirección de la doctora Gabriela Rodríguez, y allá está el artículo publicado. Se ven efectos del clorpirifos en embriones de pez cebra, que el pez cebra no es un pez que esté aquí en Yucatán, pero que se usa como modelo. Entonces, si pueden ver cómo se hacen los edemas en el pericardio y en el saco vitelino, todo ese es efecto del plaguicida, ¿no? Y también se vio inhibición de acetilcolinesterasa, cambios en las actividades de enzimas que tienen que ver con el estrés oxidativo,
Se han hecho pruebas para ver si a diferente salinidad cambia la toxicidad de estos compuestos, etcétera. Y también hicimos un estudio para medir plaguicidas en plasma de aves, de polluelos de aves de zonas costeras en Yucatán. Y en 39 aves que muestramos, 39 polluelos, 97% tenían clorpirifos en el plasma, ¿no? Y también encontramos clorpirifos en muestras de agua de pozo en Mérida, ¿no? 92% de los pozos muestreados. Entonces, como pueden ver, los contaminantes emergentes están presentes en el ambiente, en general en todos los ambientes, pero llegan al ambiente costero y son un grupo importante de sustancias que pueden ser tóxicas y que debemos de estudiar. Entonces, un poco para terminar esta charla, a manera de conclusión o para recapitular, los contaminantes emergentes son un grupo muy diverso de compuestos, muy diverso y con un gran número de compuestos, ¿no? Que todavía ni siquiera se sabe. Son compuestos que se liberan al ambiente en cantidades muy, muy bajas. Algo muy importante es las fuentes urbanas son clave. Eso quiere decir que todos contaminamos, ¿no? No nada más le podemos echar la culpa a la industria o a los que tienen granjas y etcétera, a ranchos. Hay ciertos efectos negativos que están comprobados y por lo tanto puede haber daños en los organismos marinos y en los sistemas costeros. Algo que es muy importante en los humanos, como les dije, aunque sí están aprobados muchos de ellos, habrá que ver cuál es el efecto de estar expuestos a toda una mezcla o a ciertas condiciones que pueden hacer más peligrosa su presencia en el ambiente. Se requieren más estudios y normas de calidad del agua para regular al menos algunos de esos compuestos, ir intentando incluirlos. Y pues en la península de Yucatán, como es un acuífero kárstico que tiene conductos, es una esponja, el agua se absorbe rápidamente y circula hacia la costa, pues obviamente todo lo que utilicemos tierra adentro de estos compuestos que les presenté pueden llegar a la zona costera y ya tenemos evidencias de eso porque hemos encontrado cafeína, triclosan, clorpirifos y otros compuestos. Entonces, les quiero presentar todo esto, como les decía, es fruto de todo un grupo de trabajo en el que participan muchos profesores, muchos estudiantes de diferentes niveles. Entonces, estamos en el Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeras, en los que participa la doctora Gabriela Rodríguez, la doctora Flor Árcega, el maestro Ismael Oseguera, y muchísimos estudiantes que nos acompañan y que nos ayudan, y pues nos pueden ir a visitar cuando quieran. Y eso es todo. A ver si tenemos tiempo para algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Bastante sorprendente saber que de manera pues directa y también indirecta se pueden conocer algunos de estos contaminantes emergentes y que creo que ya no hay lugar en este planeta que pudiera no tener contaminación de alguno de estos tipos, ¿no? Sí, la verdad es que luego uno pierde de vista que como que hay ciertos contaminantes a los que se les hace más publicidad y uno los asocia como, yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, piensas en los grandes buques petroleros o las plataformas que contaminan con petróleo, cosas así, pero la realidad es que hay muchos compuestos, utilizamos muchos compuestos y pues sí es impresionante cómo este grupo es tan diverso y cómo sí puede resultar un problema para los ecosistemas costeros, sobre todo pensando que cada vez hay más gente, ¿no? Cada vez hay más actividades relacionadas con los humanos. Claro. Tenemos tiempo para un par de preguntitas. Nos acabas de decir en las conclusiones que la contaminación no es de alguien en especial, sino pues es la contribución un poquito de todos, ¿no? Pero ¿crees que se pueda adjudicar la contaminación a la industria farmacéutica o a los que hacen los tratamientos del agua, que no sea un tratamiento adecuado, o simplemente es que somos muchos teniendo este tipo de aportes? Mira, la realidad es que yo creo que nadie, o sea, todos en algún momento necesitamos medicamentos, ¿no? Pero mucho que tengas tus, o sea, siempre es bueno si puedes usar
remedios naturales, etcétera. Pero yo siempre he pensado eso, en caso de una enfermedad seria, pues recurre a un médico y tómate los medicamentos. Entonces, los medicamentos se tienen que utilizar, ¿no? Entonces, eso es un hecho, eso no va a afectar. Nosotros sabemos que la industria farmacéutica es gigante y es muy importante, deja mucho dinero y tiene muchas cosas que habría que revisar, pero digo, es imposible pretender que no se fabriquen medicamentos, ¿no? Y es imposible decir jamás voy a tomar ningún medicamento, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer de nuestra parte? Cuidar, por ejemplo, sobre todo en Yucatán, por ejemplo, que tenemos fosas sépticas, pues darle mantenimiento a nuestra fosa séptica, no tirar los contaminantes, los fármacos, los medicamentos caducos a la basura o al drenaje, ¿no? Sino hay sitios, hay empresas especiales en las farmacias y los puedes llevar para que los recuperen, ¿no? Eso es lo que está de nuestra parte. Las plantas de tratamiento, pues en los sitios donde hay sistemas de tratamiento de agua es importante que funcionen bien, ¿no? Pero de todas formas, aún una buena planta de tratamiento tiene muchos problemas para para retener estos compuestos. Entonces ahí no es tanto que no estén funcionando, sino que sí se ha reportado que no son compuestos muy pequeños y que pasan todos los tratamientos, muy resistentes, ¿no? Persistentes. Entonces no son muy fáciles de atacar, pero bueno, yo creo que no diría que la farmacéutica en sí es el problema, ¿no? Claro. Gracias también por haber incluido pues nuestro granito de arena, ¿no? Las cosas que nosotros podemos hacer para reducir nuestro aporte. Nos habías mencionado que había muchos animales que también se veían afectados, no solo nosotros. Entonces, hay una pregunta, ¿cuáles son los contaminantes que a través del consumo de peces afectan al ser humano o si solo afectan a los peces y no se transmite de alguna forma hacia nosotros? Varios de estos contaminantes se acumulan en los organismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un ambiente, una zona costera que tiene un gran aporte de estos contaminantes, de algunos, no todos, de ciertos grupos, los persistentes, esos contaminantes se van a acumular en algunas partes de los peces. Entonces, algunos se acumulan en partes que nos comemos. Entonces, sí, si nosotros consumimos esos peces, vamos a consumir los contaminantes. De hecho, eso es algo que con contaminantes orgánicos y con algunos metales se tiene muy claro. Hay bioacumulación, o sea, los organismos podemos acumular esos contaminantes, y biomagnificación. Quiere decir que conforme subes en la red trófica, las concentraciones son más altas. O sea, yo tengo una concentración muy bajita en el agua, pero conforme los bichos que están en el agua adquieren ese contaminante y se va haciendo una cadena, unos se comen a los otros, entonces los depredadores tope, como somos los humanos, o por ejemplo un ave que come peces, ¿no? Tenemos más riesgo de tener en nuestro organismo concentraciones mucho más altas porque nos comimos otros bichos que acumularon los contaminantes. Entonces, claro que hay un riesgo, ¿no? Pero eso va a depender mucho del grupo de contaminantes, de sus características físico-químicas, etcétera. Pero sí, claramente es una realidad. Sí se bioacumulan y se biomagnifican. Ok. Siguiendo con esta parte de la zona costera y los pececillos que podrían vivir ahí, ¿en cuánto tiempo se puede ver reflejados los efectos negativos en la zona costera? La verdad es muy complicado dar un tiempo, depende mucho de la magnitud del estresor, en este caso de la concentración, y el tiempo que dura la exposición a los contaminantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ciertos sitios donde las concentraciones son muy altas, se puede ver en un tiempo relativamente corto, ¿no? Porque como les dije, por ejemplo, si es un compuesto que causa disrupción endocrina, en un tiempo no muy largo va a empezar a causar problemas en la reproducción, por ejemplo, de cierto grupo de peces. Y entonces vas a empezar a ver problemas en esa población
Y ustedes saben que los ecosistemas están todos ligados, entonces yo afecto un bloquecito y se pueden ver los efectos a nivel general. Ahora, realizar esos estudios de nivel alto de organización biológica no son muy fáciles porque como están cambiando por otras razones, como tienen muchas variables, no es muy fácil diseñar un experimento y hacer un monitoreo lo suficientemente largo y bien diseñado como para de verdad decir, bueno, estos cambios los veo porque está este contaminante o este grupo de contaminantes. Entonces, son cosas que están bien reportadas, diseñadas, pero que son difíciles de realizar. Y de hecho, esa es una de las tareas de la ANRESC, no solo en términos de contaminantes, ¿no? Sino de ver qué cambios pueden causar un cambio mucho más grande en el sistema costero, en el socioecosistema, ni siquiera nada más en la parte ambiental, sino considerando la parte socioeconómica, y medir esos cambios y ver qué tanto puede regresar a su equilibrio, es un reto muy, muy grande, ¿no? Entonces no se puede dar así como que un tiempo, pero sí, hay cambios, ¿no? Retomando esta última frase sobre el ambiente, nos comentaron que están leyendo, están produciendo muchísimos trabajos de mediciones para saber dónde hay cierto tipo de compuestos y eso, pero una vez identificados, se está tratando de contrarrestar ese daño, se está tratando de detenerlo o simplemente ahorita se está cuantificando y el detenerlo o minimizarlo es un proceso posterior. Pues la verdad es que tú sabes que en este rollo académico luego somos muy especialistas en ciertas cosas, ¿no? Entonces a veces nos centramos en un aspecto, por ejemplo, nosotros tenemos personas que miden, o sea, tenemos un grupo que mide los contaminantes en el ambiente, grupos que hacen experimentos para ver los efectos de esos contaminantes en diferentes organismos marinos, sobre todo, ¿no? Nos enfocamos mucho en la costa. Ahorita, por ejemplo, justamente acaba de incorporarse a nuestro equipo un profesor que va a ser el encargado justo de hacer estudios y de trabajar en la bioremediación, tratar de contrarrestar la presencia de estos contaminantes, de eliminarlos del ambiente o de utilizarlos para otra cosa. Entonces, vamos ahí, ya tenemos un especialista que va a empezar a trabajar con nosotros, entonces espero que pronto podamos tener ya ese otro aspecto que es muy importante, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer ya que están en el ambiente para eliminarlos? Aunque yo sí quiero ser muy enfática en términos del acuífero de Yucatán, es muy importante prevenir más que remediar, porque si ahorita tenemos muy buenas reservas de agua y la calidad ya va bajando, pero todavía es razonablemente buena, pero si perdemos esa calidad del agua, limpiar el acuífero va a ser muy, muy difícil. Entonces, eso sí quiero decirlo mucho. Es muy importante que tengamos un desarrollo planificado, que nosotros como ciudadanos participemos y que tratemos de contribuir, de no contribuir a contaminar más, ¿no? De lo un poco inevitable, porque pues todos contaminamos de alguna manera. Entonces sí es muy importante la prevención, porque no siempre puedes remediar, no siempre puedes limpiar, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Nos acercamos ya al final de esta sesión y retomando el tema del acuífero y los cenotes, existe, bueno, porque tienen mediciones en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿han encontrado una diferencia en las concentraciones de los compuestos que ustedes están encontrando en los cenotes y los que están encontrando en la zona costera? O sea, ¿hay diferentes concentraciones o son las mismas o son diferentes compuestos? Porque al final algunos tienen salida, los cenotes tienen salida hacia el mar, ¿no? Sí hay muchas diferencias, aún entre cenotes. Por ejemplo, uno de los estudios que les mencioné, que eran como 30 o 33 cenotes en el anillo en Yucatán, había unos que estaban muy cerca y que esperábamos encontrar compuestos similares, concentraciones similares, y no es así. O sea, el karst es algo muy difícil de estudiar y de modelar. Entonces, hay algunos que se pueden quedar retenidos en todo el sistema de carbonato de calcio, hay algunos que pasan más rápido.
Entonces, por ejemplo, el clorpirifos, que fue uno de los ejemplos que les presenté, lo encontramos en los pozos de abastecimiento, ¿no? De agua potable en Mérida y en la zona metropolitana de Mérida, en frecuencia, no en concentraciones altísimas, pero bueno, no está regulado, entonces no sabemos si eso que encontramos es muy alto o no, pero sí lo encontramos con una frecuencia muy alta. Pero, por ejemplo, en los cenotes no. Sí aparece, pero en un porcentaje mucho más bajito, ¿no? Sí lo encontramos en la zona costera. Entonces, sí hay diferencias. Es bien complicado pues hacer los estudios, porque además trabajamos ahora sí que en la vida real, ¿no? O sea, y otra cosa que es muy importante, los estudios en agua son una foto, muchas veces pueden ser una foto de ese momento. Si alguien hizo un aporte en ese instante, puedo ver algo que no forzosamente está todo el tiempo, ¿no? Por eso es que tratamos de complementar los estudios midiendo los contaminantes, por ejemplo, en los sedimentos, porque los sedimentos me van a dar una idea más a largo plazo de lo que está en ese sistema, ¿no? Además de que también me da una idea de lo que están expuestos organismos bentónicos, por ejemplo. Entonces, si no es tan simple, si hay diferencias, si hay cosas que coinciden y que encontramos en todos lados, hay cosas que no hemos podido medir en todos los diferentes, los diferentes ambientes, digamos, en la península, que apenas vamos ahí, porque la verdad es que los estudios que hacemos son muy caros y ni siquiera podemos medir todo lo que quisiéramos, ¿no? Hay ciertos compuestos que no tenemos el equipo para medirlo, o sea que necesitamos que nos ayuden y que nos den financiamiento para conseguirlo. Así que ya saben, si algún patrocinador nos está viendo. Necesitamos un cromatógrafo de líquidos con detector de masas para poder medir glifosato, antibióticos, o sea, varios de los compuestos que les dije los podemos medir ahorita y los medimos en el laboratorio, pero varios todavía no tenemos la capacidad analítica para medirlos, entonces sí sería súper interesante y no perdemos la esperanza de que pronto vamos a poder hacerlo. Sí, ojalá ya pronto patrocinio, porque al final esto es algo que nos atañe a todos, ¿no? Sí. Bueno, doctora, ya nos pasamos un poquito. Muchísimas gracias por toda la información que nos está dando, por compartir las investigaciones que se han hecho en varios lugares del país, en específico también en la península de Yucatán. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron atentos a esta transmisión y por sus preguntas. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, YouTube y la página web del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Los invitamos a que en 15 días nos veamos, el 21 de agosto. Vamos a tener la presencia del maestro en ciencias Armando Carmona y vamos a hablar sobre políticas públicas del Observatorio Costero Arrecife Alacranes. Quedan algunas preguntas en el chat, las vamos a responder con el apoyo de la doctora Elsa. Y muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Sí, muchas gracias y pues perdón por el problema técnico del principio, pero bueno, finalmente pudimos hacer el seminario, así que muchas gracias por escucharme. No, así pasa, la tecnología nos traiciona a todos. Gracias al equipo técnico y nos vemos pronto. Hasta luego.